Tecnología, Ramiro Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué hace que una tecnología sea aceptada por la gente? ¿Cuándo pasa esto y por qué? ¿Y por qué? Es muy interesante y es importante también entender que cuando hablamos de tecnología no hablamos necesariamente de cosas que se enchufan. Okay, tecnología es una polea, tecnología es el lápiz y tecnología es también esto que está acá. Un tenedor. El tenedor también es una tecnología y en algún momento empezó el tenedor. Los primeros registros que hay de los tenedores, por ejemplo, que ahora nos parecen todos muy comunes, son del año 1004. Ajá. La nieta del emperador de Bizancio, María Agripaulina, por primera vez utiliza un tenedor en una fiesta y es terriblemente condenada por eso socialmente, incluso condenada por la iglesia, que dicen que Dios nos ha dado tenedores naturales en la mano, que no tenemos por qué utilizar un tenedor, una cosa extraña. Claro, los dedos, ¿no? Los dedos. Tenemos los dedos como las manos, que ya es suficiente que va a ser un tenedor. Entonces, y de hecho, esta mujer muere 2 años después por la peste y se dice que muere por la peste por esta conducta indecorosa de usar tenedores. O sea que fíjate que de entrada, la primera persona que hay un registro en el año 1004 que utiliza un tenedor es considerado indecoroso, una afectación innecesaria. Sí, resistencia a la tecnología, que es una actitud muy humana, ¿no? Total y absolutamente humana. Recién en el año 1533, vamos bastante más adelante, Catalina de Medici utiliza un tenedor por primera vez y también era considerada una persona que era muy excesiva. Recién, mucho tiempo después, un inglés, un explorador y viajante, Thomas Creighton, empieza a viajar y reconoce, ya estamos en el año 1560, y reconoce que había muchos países de Europa que estaban utilizando tenedores, porque decían que la gente no tenía las manos igual de limpias, había gente con manos más limpias, gente más sucias, y él utilizaba tenedor. ¿Y cuánto prolifera como un uso cotidiano? Cuando recién el rey Carlos I dice que usar tenedor estaba bien. Claro, la autoridad, el poder, la autoridad, alguien que, bueno... Sumémosle a esto también legitima. Que Richelieu impide que los cuchillos tuvieran punta. En ese momento era común el cuchillo con punta, entonces vos podías pinchar la comida. Claro. Pero él impide que los cuchillos tengan punta, él decía que por una razón para que la gente no hiciera esto también era porque se usaban para discutir y matarse. Claro, claro. Entonces vos tenés que recién el tenedor empieza a estar en uso en Europa masivo en el siglo XVIII, fines del XVII. Ahora vos fíjate, algo tan común y algo que nosotros tenemos como tan obvio como el tenedor, tomó básicamente unos 400 años desde que se empieza a utilizar hasta que es aceptado. ¿Cuál es entonces el punto de inflexión que hace que una tecnología, cualquiera sea aceptada o no? Hoy por hoy vos ves gente andando en monopatín. Sí. Y son muy modernos. Si hace 10 años vos veías un adulto en monopatín por la calle, ¿vos qué pensabas? Qué ridículo. Qué ridículo, señor grande. Señor, bueno, por cierto, yo usaba mi monopatín eléctrico hace 15 años. Pero decía, señor grande, ¿por qué anda en un monopatín este señor? ¿Cómo puede ser? O vos viste ¿te acordás de los Google Glasses? Sí. Esos aparatos que tenían. Sí. ¿Por qué también cuando veías a alguien caminando por la calle con un Google Glass? No vi nunca, la verdad. Había en Estados Unidos, pero también generaba otra reacción que era, qué ridículo, ¿por qué usa esto? Y ahí viene un balance muy particular. ¿Qué es el balance entre el concepto de innovación, el costo social que tiene esa innovación, versus el beneficio percibido que eso tiene? Costo social en términos de percepción de los otros respecto de uno. Porque acuérdate que para que funcionara el tenedor hubo 3 influencers, que fueron Catalina de Medici, Carlos I y Richelieu. Entonces, esas personas que dijeron, está bien, eso hay que utilizarlo. Entonces, por un lado, vos tenés que cuando vos sos el innovador y la persona que utiliza esa tecnología nueva, de entrada mucha gente no va a entender qué haces. Me acuerdo cuando aparecieron las primeras asistentes digitales a mano. ¿Te acuerdas de uno que se llamaba Palm? Sí, tuve, la Palm 3. La Palm 3. Sí. Yo me acuerdo de haber utilizado en ese momento en otra redacción las Palms. Y me decían, ¿pero qué haces con ese aparato? Claro. ¿Qué haces escribiendo en ese aparato? Era como una esnoveada en un punto, Era una esnoveada, decir, ¿qué haces? Ridículo. Hoy por hoy todos hacemos exactamente lo mismo, pero con nuestros teléfonos. Es decir, de entrada, a mí siempre me gustó hacer cosas innovadoras en ese sentido. Siempre funciona así. Fíjate otro ejemplo muy, muy loco. Japón.
Japón tiene una tecnología muy en todos lados, pero que no está en Occidente, que es la tecnología de los inodoros con computarizados, con toda clase de servicios. Sí, sí. ¿Por qué te dan no calorcito cuando te sentás. Calorcito, diferentes chorros en ángulo. Sí. ¿Por qué acá no? ¿Por qué en Occidente no? Porque si vos pusieras una de esas clases de inodoros en tu casa, ¿qué dirían tus vecinos? Tus vecinos no, pero tus amigos cuando van a tu casa. Caramba, qué innovadora, así, qué gente rara. Es decir, ese es el primer balance. Y de hecho en Japón funciona porque a partir del año 1982 hay un comercial que es buenísimo. Después, es nuevo, bastante nuevo. Sí, es bastante nuevo. ¿Y el comercial? Es del 82, sí. Es de la empresa principal que hace inodoros digitales, vamos a llamarlo así, que se llama Toto. Y la que muestra es una chica que se mancha la mano con pintura y se intenta limpiar la mano con pintura con papel y que dice, no me puedo limpiar la mano con pintura con papel, ¿por qué usaría el papel para otra cosa? Y después termina bailando y es muy japonés, es muy raro y aparece el como se dice, todo, es muy raro. Ahora, vos fíjate, algunas cosas sí, algunas cosas no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los autos autónomos que siempre los estamos nombrando? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando vos le tenés que hablar una cosa? Si alguien en la redacción tuviera al lado de él un aparato y estuviera hablando con ese aparato y le dijera, che, vamos, poneme música, ¿vos qué dirías? ¿Qué moderno? ¿O qué? ¿Te alarmarías quizás? O decís, ¿qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Si puede ponerse música de todas maneras. Hay un libro que es buenísimo, que se llama, siempre se traigo un libro, sí, me encanta. que se llama El espíritu de las cosas, está disponible, está en castellano, se llama El espíritu de las cosas, es de un francés que se llama Serge Tisserand, y que es un psicólogo y que habla justamente de la relación que tenemos con las cosas y cómo las cosas nos visten, y cómo las cosas se transforman en un vínculo de identificación y de una forma social. Sí, hablan de nosotros las cosas, no solo nos hablan, sino que hablan de nosotros. Vos te habrás dado cuenta, yo tengo anteojos que tienen 4 patillas, no 2. Sí, veo, sí. Los uso de siempre. Mucha gente me pregunta por qué uso estos anteojos. Y mi respuesta es porque son muy divertidos. ¿Tienen alguna utilidad? Ninguna. Ninguna. Me sirve, es muy cómodo para hablar por teléfono porque no te molesta la patilla. Pero fundamentalmente, mucha gente me pregunta, ¿qué anteojos tan locos? ¿Qué son? Y me gusta hablar con la gente. Claro. Pero también eso me viste a mí de una forma, me muestra a mí de una manera. Dice algo de vos. Dice algo de mí. Entonces, y de tu relación con la innovación en este caso, ¿no? O si yo saliera de la redacción andando en monopatín, también diría algo de mí. Entonces, cuando eso que dice de mí, a mí me parece bien, sopesado con el costo, digamos, con el beneficio que eso me trae, voilà, tenemos la innovación. Los Google Glasses tenían esa práctica, pero ¿qué pasaba? Nadie le gustaba que lo estuvieran enfocando con una cámara todo el tiempo. Pero Ramiro, si hubiera habido un influencer que marcara tendencia respecto de los Google Glasses, ¿habría alcanzado? Porque no habría alcanzado porque tenías esta parte. Los Google Glasses lo que tenían era una cámara. Esa cámara te estaba apuntando a vos todo el tiempo. A nadie le gusta estar todo el tiempo con una cámara que te enfoca. Había algo de la tecnología que estaba fallando. Había algo de las relaciones humanas. Claro. Entonces, como dicen, este hombre me está mirando a mí. Sí. Decir, cuando vos estás hablando con alguien y si alguien se pone a responder un mensaje, ¿no lo odias? Sí. Bueno, imagínate si yo estuviera hablando con vos y yo me estuviera acomodando mis celulares y vos decís, ¿me está hablando a mí o está mirando? Esa sensación de incomodidad, eso fue lo que los Google Glasses no pensaron, pero de todas maneras te aseguro, esa tecnología de alguna manera va a volver en los próximos años. No sabemos bien para qué, pero va a volver. Pero va a volver de alguna forma. Cuidando la relación entre los seres humanos. Habiendo aprendido esto en una segunda iteración. Claro, de alguna manera siempre hay una pregunta que a mí me interesa mucho leer a veces sociología, hay una pregunta de quién impone, quién construye las ideas que lideran una época, si es desde los sectores que tienen poder y influyen hacia abajo, o si surgen las bases y ascienden hacia la pirámide de la influencia social. Siempre hay, los alemanes son muy particulares para la sociología, tienen la palabra Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo, lo que se piensa, lo que se ve. Y siempre cuando lo ves aplicado a las sociedades, vos te das cuenta que cuando se habla de la sociedad victoriana se la compara constantemente con un mecanismo de relojería. Y ahora se compara a la sociedad y al cerebro humano con una computadora. Entonces yo te diría que el saber tecnológico, te diría que desde la revolución, desde la ilustración para acá, el saber tecnológico es lo que prima como eje del ideal sociedad. Si vos me preguntás a mí. Claro, o sea, va a tener influencia, va a ser bien percibido, prestigioso, legítimo. Y sobre la construcción de qué es una sociedad. Si vos me preguntás para mí, te diría que desde
La revolución, posterior a la revolución francesa, con la ilustración para acá, comienza ese concepto de el avance tecnológico y lo tecnológicamente avanzado es mejor. Fuera de cámara alguien me decía, yo con la tecnología no me llevo tan bien. Y yo le pregunté, pero con los lápices... Claro. Bueno, estuvo Mariano Narodowski hablando de manera muy interesante sobre la escuela como una tecnología, ¿no? La escuela es una tecnología. Claro. Y la relación de la tecnología con los alumnos y los colegios y las universidades, que yo también doy clase ahí, es fascinante y un temazo. Ya vamos a seguir con ese tema. Muchísimas gracias, Ramiro. Como siempre, un placer. Bueno, hemos llegado al final de Más Info segunda edición con los